De regreso a Salud en Mesa Redonda. Para este segmento queremos compartir con ustedes una información publicada el 6 de abril de 2017, portal RT Sepa Más. Científicos descubren el supuesto origen del Alzheimer. Hasta ahora se creía que esta enfermedad se debía a una degeneración de las células del área cerebral de la que dependen los mecanismos de la memoria. Pero ahora la ciencia da otro veredicto. Esto es un estudio italiano del profesor o doctor Marcelo D'Amelio, profesor asociado de Fisiología Humana y Neurofisiología de la Universidad Campus Biomédico de Roma. Y así es que, ¿cuál es ese nuevo veredicto? Bueno, bien sencillo. Ellos han determinado y han podido observar que en la muerte y cómo se afectan las áreas donde se producen los estados de ánimo en el cerebro, donde se produce la dopamina, en personas que puedan estar deprimidas o que puedan tener continuamente estados de ánimo que los pueda llevar a deprimirse, pues se ha visto un aumento en los procesos degenerativos de estas zonas en el área cerebral, afectándose los niveles de dopamina, afectándose todo esto relacionado al estado anímico de la persona, que lo lleva al deterioro que puede estar creando las bases para el desarrollo de las enfermedades degenerativas como el Alzheimer. O sea que hay una relación directa entre los estados de ánimo de la persona y el problema del Alzheimer. Y precisamente, fíjate, yo le decía esta semana a una paciente que estaba atendiendo, donde estábamos hablando precisamente del asunto de los neurotransmisores, que el ser humano tiene que hacer y estar consciente de que el pensamiento, el estado de ánimo, tiene que estar balanceado. Y esto lo vemos en personas, por ejemplo, que están continuamente buscando todo lo negativo en todo y que no se sientan a hacer un proceso de escrutinio de todas esas cosas por las cuales pueden agradecer y todas esas cosas que le pueden producir un estado de ánimo que los ayude a sentir que lo que están viviendo no es lo peor. Sí, felicidad, alegría, agradecimiento, alegría, todo esto que puede contrarrestar esos estados de ánimo negativos que entonces pueden hacer que la persona suprima la función en estas áreas y creando las bases para un proceso de deterioro Fíjate temprano. que llevamos tiempo en los programas, los distintos hablando de este tema, precisamente porque no se puede separar una cosa de la otra, no podemos separar la parte fisiológica de la parte emocional, porque las dos están íntimamente relacionadas. Y cuando estamos hablando de la parte que tiene que ver con la fisiología del cuerpo humano y tenemos que ver con la parte emocional, ambas se fusionan para poder llevar a cabo lo que es un buen funcionamiento orgánico o un mal funcionamiento orgánico. De esta manera, tenemos que entender que este estudio nos ayuda y nos confirma lo que hemos venido diciendo por mucho tiempo y que estamos claros en que es la parte crítica del ser humano, que son esos estados emocionales por ejemplo, de tristeza, de coraje, de angustia que viven muchas personas. Muchas personas viven en una angustia que ellos mismos desconocen por qué están angustiados. Otros viven con un coraje interno que ellos mismos no relacionan con ninguna de sus actividades. Sin embargo, son corajes que han desarrollado a través del tiempo por situaciones de la vida que ellos no conscientemente no reconocen. Y al no reconocer esos estados, por ejemplo, de rencor, de dolor, de molestia contra algo o contra cosas, contra la familia, contra un ser específico, algo que les molesta, se mantienen en esa actitud que eventualmente los va a llevar a eso que estamos diciendo aquí ahora, una enfermedad en donde la ausencia de memoria es la culminación de todas esas etapas que no les permite reconocer el problema que los afecta y se enferman. Unos se enferman emocionalmente
y caen en el Alzheimer, pero también hay otros que se enferman físicamente. Exacto. Y les da Eso cáncer. iba- otras enfermedades. Que le da Eso iba a cáncer o cualquier mencionar, problema eso iba a mencionar. neurodegenerativo. Bueno, para mencionar algo con relación a la noticia, entonces tenemos que, según el estudio, concluir que, a diferencia de lo que se creía antes, la depresión conduce al Alzheimer y no al revés como se pensaba. Pero es interesante que eso que usted ha estado mencionando, doctor González Chacón, está relacionado con los postulados de la nueva medicina germánica, que establece que esos estados anímicos prolongados, sobre todo de conflictos emocionales no resueltos, como determinó el doctor Hammer, pues son los que dan paso a enfermedades crónico-degenerativas posteriormente. Así es que habría que concluir que tal vez este problema de la depresión, del estado anímico, está dando en deterioro, no solamente es el origen del Alzheimer, sino de muchas otras condiciones de salud que conocemos, ¿no? Sí, el único defecto de eso es que Hammer, como médico al fin, pierde de vista el factor alimentario, que es clave para que cuando venga el proceso recuperativo se avance en ese proceso mucho más de lo que él logra avanzarlo solamente tratando el problema emocional. Pero no hay duda de que ese foco emocional, ese problema emocional que crea ese foco de, podemos decir, un foco infeccioso a nivel supuesto, ¿verdad? Porque no hay infección, pero sí es un foco de maldad, de daño, de malignidad que se forma. Sí, vicioso. Quizá podemos decir que es un bache vicioso que se queda y que a la larga va a producir daño en esas áreas físicas que están conectadas a ese sector, pero que eventualmente tienen una base, van a crear una base física y una base emocional que cuando se juntan, entonces tenemos un grave problema de salud en la Deterioro, es un deterioro neurodegenerativo. Fíjese el mecanismo de acción aquí en la lámina número 11, señor director, en el primer párrafo que aparece ahí, dice, en una especie, o sea, hablando acerca de los efectos de la depresión y cómo inciden en el paciente, o en la persona que eventualmente desarrolla Alzheimer, dice, en una especie de efecto dominó, según el estudio, la muerte de neuronas que producen dopamina provoca que esta sustancia no llegue hasta el hipocampo, causando fallas que generan la pérdida de memoria, y dice que esa hipótesis fue confirmada en el laboratorio. Nosotros llevamos años hablando de esto, no hemos tenido que esperar a que estas personas confirmaran esto para saber la relación directa que existe entre una cosa y otra. Porque es algo tan común y que se da en casi todos los casos de gente que vienen a nuestra oficina, que lo vemos ya como parte de nuestro trabajo. Y muchos de ellos angustiados por la misma incapacidad o ineptitud de la medicina para ayudarles a enfrentar el problema de salud que padecen. O sea, la angustia que se produce en la mayor parte de las personas cuando reciben un diagnóstico de cualquiera de las enfermedades, porque fíjate que si le diagnostican escleroderma, el reumatólogo le dice esto es incurable. Si le diagnostican artritis reumatoidea, le dicen que esto no se cura. Porque pueden ser... O sea que el problema genera dos focos. Tiene el foco inicial que generó el problema, que llevó a ese problema, fíjate. O sea que en la mente se produce el foco que lleva a esa primera manifestación, pero se produce otro foco cuando a la persona se le dice que para ese problema no hay esperanza y no hay cura. O sea, que la persona va de la angustia que tenía por el sufrimiento de la enfermedad, que no entendía o que no sabía, pero cuando se le confirma con laboratorio o con los estudios radiológicos y el médico le dice que entonces ahora tiene esta enfermedad que es tratable pero no es curable, en mucha gente se produce otro tipo de angustia, sumado a la angustia por la economía, a la angustia por situaciones familiares o de seres queridos, o la angustia por saber que en la familia, la angustia por saber que en la familia hay predisposición a cualquiera de esas enfermedades que están oyendo todos los días, que tienen diagnóstico pero que no tienen cura. O sea, óyeme, y no es casualidad que eso también ocurre en pacientes, en personas que se retiran también a temprana edad. Mira, la mayoría de las personas que se retiran a temprana edad y que sienten que la sociedad los está relegando a un segundo plano, entran en un proceso de baja autoestima
que también los deprime. Pero Y no es que son la muchos- sociedad lo rechace, es que ellos El mismos, mismo. Por eso. ellos mismos se aíslan precisamente porque no tienen un plan de vida para después del retiro. Y fíjate, yo le decía Por en eso, estos días a un pero- paciente, yo le decía en Pero, estos días a un pero paciente. es la norma que la sociedad ha establecido, porque la gente se retira y en vez de activarse para ser productivos en otras áreas, pues simplemente se van a la casa. El de la retiro- vejez. el retiro es- Óyeme, Óyeme, el retiro debiera la muerte ser, también. el retiro debiera ser Porque muchos la ya tienen otros problemas de oportunidad salud. para hacer eso que no pude hacer antes, Claro. cuando estaba Pues comprometido claro. Y ahora que trabajando puede para pagar la casa, Pero el carro si y en la todo eso. Ahora que cultura, puede en las financiar su vida, culturas, pues, mira, tiene tiempo para en otras las cosas. culturas donde la gente es más longeva, donde se aprecia más la figura No hay retiro. del patriarca, No hay a retiro. no hay retiro. Esa persona está continuamente siendo... Pero mira aquí, doctor Norman, ¿cuándo usted se va a retirar? Por eso no hay... Algún día. Cuando se retire, Cuando el Señor lo retire. cuando se le retire Cuando el Señor nos retire. el espíritu. Lo que no se usa se atrofia. Pero- y pero- la muerte de las neuronas va a llegar más rápido si tú no mantienes Mira, tu mente yo- activa. yo- Eso en adición a otras malas prácticas en el estilo de vida. Yo que tenía, la mayoría de la gente... mira, tú tienes que tiene haber por el visto lado. un sinnúmero de casos de personas que dicen, en la semana yo mientras estoy yendo al trabajo y que sí, estoy perfectamente bien. Cuando llegue el viernes ya me empiezo a sentir mal. Y el sábado y el domingo estoy grave en la casa. Eso es una muestra de que la persona, bajo los niveles de estrés que vive, el cuerpo no deja espacio para hacer su reset, hacer sus compensaciones y descansar apropiadamente, recuperarse y regenerarse. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas que estuvieron 30, 40 años trabajando sin hacer un día de asueto, sin tomar en consideración todos los aspectos del mejor mantenimiento del organismo, pues cuando entonces llega el retiro, el cuerpo dice, ahora es que yo voy a aprovechar. Y empieza esa computadora a tirar, mira, aquí hay una falla, acá hay otra falla, y entonces como están todo el día sin tener la mente activa o productiva en algo, el cuerpo se encarga por el resto del retiro de decirle todo lo que tiene que hacer, y por eso es que tú los ves a los pobres retirados yendo de una oficina médica a otra y a Por otra eso, y a mira, otra, sin contar la angustia que les crea, Por que de eso. momento se tienen que enfrentar, después que yo trabajé toda la vida, ahora me tengo que retirar para entonces tener que enfrentar todas estas situaciones que Mira, fueron acumulativas y que no nadie tenemos- me dijo que habían formas No de tenemos evitarlas. tiempo de considerarla, pero me hubiera gustado que hubiéramos podido ir a la otra noticia que teníamos para considerar hoy. Si el señor director puede poner en pantalla rapidito ahí la laminilla número 12, por eso es que la exhortación a todo el mundo, y tal vez podamos considerar esto más adelante en otro programa, la estimulación mental temprana o continua, diría yo, puede detener el deterioro cognitivo. Para cuidar el cerebro, como Claro. cuidamos otras áreas de nuestro cuerpo. Porque hay gente que se dedican a ejercitar el físico, Ujú. pero descuidan el cerebro. Le dejan el cerebro. Y aquellos que se entretienen haciendo actividad que los lleva a la angustia mental, a eso le va a venir más temprano los procesos neurodegenerativos, a esos que en vez de ejercitarse en todo lo bello, en todo lo que es puro, en todo lo que es bueno, en esto pensar, ¿verdad? Como dice la palabra, pueden buscarlo allí. Todos los que pensaron en lo contrario, en lo poco que tienen, en lo que lo angustia, en lo que no tienen, en la envidia, en la frustración, esas cosas, pues esos son los que le va a tocar la partida. Reinvéntese y continúe utilizando su cerebro y verá los Y beneficios. yo creo que parte de ese reinvento es, como dice el doctor González Chacón, está en el plato de comida. Reinventa el plato de comida. Y yo creo que si reinventamos el Por plato ahí se de comida, empieza. por ahí empezamos, ¿verdad, doctor? Bueno, la mala noticia es que se nos ha terminado el tiempo, pero tan pronto como la semana próxima estaremos nuevamente con ustedes en una edición más de Salud en Mesa Redonda para compartir este tipo de noticias de interés de salud y exaltar los valores bioéticos de la sanación natural. Hasta entonces, que lo pasen bien.